Te traemos el Evangelio de Salvación, vecinos, vecinas de esta linda ciudad, distrito de Chilca. Le traemos el Evangelio de salvación, de buena noticia, de esperanza. Quizás usted, vecino, vecina, hermano, hermana, hayas desobedecido a Dios, has fallado a Dios. Somos humanos, somos pecadores, nadie es perfecto. Y a veces dices, mi vida no vale nada, mi vida ya no vale nada. Pero quiero decirte, hay una vida de esperanza. Ese es el Evangelio de Cristo. Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere ayudarte, Él quiere sanarte. Quizás tienes miedo a la muerte, Él puede salvarte y darte vida eterna. Vecinos, vecinas, le hacemos la invitación a esta gran fiesta espiritual, a usted y a toda su familia, en sus hogares, para que vengan a esta fiesta del Señor y llenémonos de gozo y buscamos su presencia, donde Él nos dará su paz, su amor y perdón de pecados. Vecino, vecina, no sé cómo estás delante de Dios. Si Cristo no está en tu vida, ¿cómo estará tu matrimonio, tu hogar? Pero en Cristo quiero decirte, hay una esperanza de salvación, hay una esperanza de restaurar tu matrimonio. Quizás mujer, usted quiere separarse, usted varón quiere divorciarse, pero quiero que entiendas, el que quiere el divorcio se llama diablo y Satanás, que Dios lo reprenda. Dios quiere restaurar tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tus hijos. Te invito, hermano, hermana, a venir a esta fiesta del Señor, donde todos estaremos en la presencia de Dios, buscando su presencia. Vecinos, vecinas, te traemos el Evangelio de esperanza. No rechaces este Evangelio de la buena noticia, que hay vida eterna. Esta vida no se acaba acá, vecino, vecina. San Juan 3:16 te dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todos que aquel en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Vecino, vecina, la vida no acaba acá, hay una vida eterna, dice la palabra. Cuando Jesús estaba en la cruz, había dos pecadores que la sociedad, ni aún su familia, ni aún su padre querían verlo. Y le dijeron, no, quizás que lo maten, ¿para qué va a vivir esa persona? Y Jesús, inocente, un hombre inocente, injustamente fue crucificado, pero Él demuestra su amor, esa muerte, esa redención por su sangre preciosa. Por esa sangre ahora Él te perdona, Él te limpia de todo pecado, vecino, vecina. Quiero que entiendas, hay una vida eterna, y uno de los pecadores no aceptó a Cristo. Un pecador le dijo: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Un pecador no procedió al arrepentimiento, no aceptó a Cristo, él se va para juicio. Y Cristo viene con toda su gloria, con su reino de los cielos, a juzgar el mundo, a juzgar a las naciones. Y tu pecado, aquel día del juicio, te llevará al lugar de tormento. Tu propio pecado te juzgará. Pero si tú procedes como el otro pecador, aceptar a Cristo como tu único Salvador. El otro pecador se arrepintió. El otro pecador aceptó a Cristo. El otro pecador, mis amados hermanos, procedió al arrepentimiento.
ese pecador le dijo a Jesús: pero Jesús, usted no ha hecho nada malo, yo me merezco estar en la cruz, pero tú no has hecho nada malo. Ahí vemos que este pecador procede al arrepentimiento. Él se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como único Salvador. Tú y yo necesitamos de Cristo. Él es el Redentor, Él es el Salvador. Hermanos y hermanas, y este pecador le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. Y Jesús le dijo: te digo que hoy conmigo estarás en el paraíso. Vecino, vecina, la palabra de Dios dice: hay un paraíso. Hay una vida eterna, San Juan 3:16. Vecino, vecina, quiero que entiendas, Dios nos creó imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tomó del polvo de la tierra y dio el soplo de vida. Nos puso el alma y el espíritu. Y un día nosotros partiremos de esta tierra. El polvo, este barro se irá al polvo. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. El día que partimos, este cuerpo se quedará en la tierra. Pero dentro de ti está el alma y el espíritu, ellos saldrán. Y ahora el espíritu es aliento de vida, donde el espíritu se va con Dios. Tu alma, ¿dónde se irá? El alma eres tú mismo. Con tu entendimiento, tu pensamiento, tú eres el alma. Y esa alma, dice la palabra, esa alma que pecare, esa morirá. Vecino, vecina, te traigo el evangelio de esperanza, de salvación. Quizás usted dice: mi vida no vale nada. Quizás tienes miedo a la muerte. O cómo está tu matrimonio, tu hogar. Pero te invito a esta gran fiesta espiritual. Ven tú y toda tu familia y recibe a Jesucristo como tu único Salvador. Él es el único, el Hijo de Dios, Jesucristo, que puede limpiar tu pecado. No hay otro nombre, no hay otro hombre que puede limpiar tu pecado. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Vecino, vecinas, salva tu alma. Hay un infierno y hay una vida eterna. Tú decides, como dijo Moisés: a los cielos llamo hoy por testigo contra vosotros. Escoge pues, ¿cuál prefieres? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Escoge pues, pueblo. Le hablaba al pueblo de Israel y ahora nos habla a ti y a mí. Escoge, pueblo. ¿Qué quieres? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Y Moisés reitera al pueblo de Israel: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, hay una vida eterna. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy bien, amados hermanos, un pequeño descanso y en breve vamos a continuar. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Estoy llorando, no sueñas de Jesús. Iglesia Evangélica Pentecostal, Caminos al Cielo, Los Ángeles, gran fiesta espiritual del Señor, día 26 al 29 de junio del 2025, donde habrá sanidades, liberaciones, restauraciones, habrá alabanza, testimonios especiales y la poderosa palabra de Dios. Invitados especiales, Pastor Josué Villa. Para cuando Él venga, me encuentre en fuego. Por acá, me encuentre en el fuego. Y yo me pueda ir con mi amado, lleno de gloria. A su nombre. También el pastor Yodor Rivero. Dos cajones de mandarina. Kali toke desa hija, ruaru son chumanacho, mikuru son chumanacho, rantiru son chumanacho hija.
Amando kam con el chicho. Yo soy cabeza. Yo amanda con el a los demás cállate. Jamás hay más de ella que apenas durante te chile también changi cállate. No. Invitados, Alberto Antesana, también.